Muy buenas tardes a todos, les habla su profesor Omar Móvil y en la tarde de hoy vamos entonces a discutir, ¿verdad? A repasar, porque ya todos sabemos cómo convertir composiciones de mola, de fracción másica a fracción molar y de forma inversa, cómo, ¿verdad? Transformar una medida de concentración a otra, incluyendo masa dividido por volumen y mol dividido por volumen. Así que nosotros sabemos que en una mezcla multicomponente, convertirlo a tablet para explicarlo mejor. En una mezcla multicomponente de una concentración particular de especies puede ser expresada de muchas formas. Por ejemplo, concentración másica por cada especie, como la concentración total de la mezcla también pueden ser definidas. Para la especie A, la concentración másica, mire que vamos a usar el Rho, que es el símbolo de densidad, porque concentración másica es la masa de A por unidad de volumen, ¿verdad? De la mezcla. Y masa sobre volumen, pues es densidad, por eso vemos el símbolo de densidad. La concentración total o densidad es, ¿verdad? La masa total de la mezcla contenida en una unidad de volumen. Es decir, que yo puedo, ¿verdad?, decir que la densidad total también es la suma, ¿verdad?, de todas esas densidades de cada uno de los componentes, por decirlo así. Donde n es el número de componentes en la mezcla. Así que concentración, yo la puedo, ¿verdad? Cuando estoy hablando de concentración, yo puedo hablar de fracción másica, la fracción másica W. O sea, para fracción másica voy a utilizar la letra W. Es la concentración de la especie A dividida por la masa total, ¿verdad? O by the total mass density. Así que sería la densidad de A, que serían los moles de A, ¿verdad? Dividido entre la densidad total, que es la sumatoria de todos los ρ sub i. Ahí está, o sea que sería la masa de A sobre la masa total. Eso ya lo saben. Lo que pasa es que, ¿verdad?, usted en balance de materia lo llamaba de otra forma. La suma de las fracciones, ¿cuánto debe ser? 1. Eso también usted ya lo sabe. Ahora, para concentración molar de la especie A, vamos a utilizar la letra C sub A. Es definido como el número de moles de A presentes por unidad de volumen de toda la mezcla. Por definición, un mol de cualquier especie contiene una masa equivalente a su peso molecular. Por lo tanto, la mass concentration and the molar concentration se encuentran relacionadas una a otra, ¿verdad? Nosotros sabemos que concentración de A va a ser igual a ¿qué? A de A. ¿Está bien? Sobre, si yo lo divido por el peso molecular de A, entonces me queda en moles. Viéndolo de otra manera, si yo tengo C sub A, que es igual a ¿qué? ¿A qué es igual de A? De A es igual a masa por volumen, ¿verdad? Pero no el total, sino el volumen de A. Dividido sobre el peso molecular. El peso molecular es básicamente la masa por mol. ¿Está bien? Y entonces, ¿qué nos queda? Se cancelan las masas y nos queda mol por volumen. Eso es fracción, perdón, concentración molar. Moles de A sobre el volumen de A. ¿Está bien? Ahí lo tenemos. También
si estamos hablando de gases ideales, yo puedo utilizar la ley de los gases ideales y entonces puedo expresar la concentración, ¿verdad? Molar, porque C es molar, como la presión parcial de A. ¿Por qué no es la total sino la parcial? Porque no estoy hablando de la concentración total de la mezcla, sino la concentración de A. Por lo tanto, utilizo la presión parcial de A sobre RT. ¿De dónde sale esto? Acuérdense que la ley de gases es PV igual a N RT. Si yo divido moles sobre el volumen, que es concentración, me queda P sobre RT. Si esto es concentración total, pues utilizo la presión total del sistema, pero si es la concentración de A, pues utilizo solo la presión parcial de A. Y ahí entonces tenemos PA es la presión parcial, de A en la mezcla, T es la temperatura absoluta y R es la constante de gases ideales. La concentración molar total va a ser igual a la suma de las concentraciones de cada uno de los componentes. ¿Está bien? Aquí está lo que les explicaba ahorita. La fracción molar obviamente va a ser igual a ¿qué? A la concentración de A sobre la concentración total para líquidos y sólidos. Para gases usualmente usamos Y y en este caso presión parcial de A sobre la presión total. For a gaseous mixture that obey the ideal gas law, the mole fraction Y sub A puede ser escrita en términos de presión. O sea, lo mismo, ¿verdad? Que utilizar concentraciones, pues lo puedo usar con presiones para hallar la fracción. Por la ley de Dalton. La suma de las fracciones, tanto para líquidos sólidos como para gases, pues sabemos que debe ser igual a 1. Vamos entonces ahora a definir las velocidades y los fluxes. ¿La ven? El objetivo prácticamente es definir el mass average velocity, molar average velocity, mass and molar flux, diffusion mass or molar flux, y escribir expresiones para calcular el mass or molar flux relative to a fixed coordinate system in terms of a diffusion mass or molar flux and the ball motion contribution. So, básicamente lo que vamos a ver de ahora en adelante son las fórmulas para describir cada uno de los términos, ¿verdad?, que les mencioné. De acuerdo con la ley de Fick, que la vamos a ver más adelante, una especie puede tener una velocidad relativa a la mass or molar average velocity. O sea que, claro, si yo tengo, ¿verdad?, la especie A se mueve, ¿verdad?, a una velocidad tal, vamos a poner que sean 5 metros por segundo, y yo saqué el average, porque esa mezcla tiene A, B, C, D, y la average velocity de toda la mezcla es 10 metros por segundo. Así que allá vemos, ¿verdad?, que esta partícula se mueve a esa velocidad con respecto a la velocidad promedio que se sacó al sacarle la velocidad a todas las partículas, ¿verdad?, y promediarlo. Así que también se llama el mass or molar average velocity, se llama diffusion velocity. Está bien, dice que puede tener una velocidad relativa solo si existen gradientes de concentración, porque sabemos que si no existen gradientes de concentración, pues no va a haber una velocidad de flujo, porque no va a haber un movimiento. En una mezcla multicomponente, obviamente de varias especies, ¿verdad? Se va a mover, cada especie se va a mover a una velocidad diferente. Por esa razón, la evaluación de la velocidad característica para la mezcla requiere del average velocity de cada una de las especies presentes. The mass average velocity for a multi-component mixture is defined in terms of the mass density. Estamos hablando de mass average velocity. El mass average velocity de un multi-component mixture. Así que esa velocidad V minúscula, ¿verdad?, va a ser prácticamente la sumatoria de la fracción másica, porque estamos hablando de más, de ese componente en la mezcla por el B sub I.
V sub I es la velocidad de la especie I relativa a unas coordenadas que están fijas. En este caso estamos viendo coordenadas fijas que no se mueven. ¿Está bien? Coordenadas fijas, coordenadas que no se están moviendo. Así que de nuevo, el mass average velocity, V, va a ser igual a la sumatoria de la fracción másica de cada uno de esos componentes por la velocidad, ¿verdad?, absoluta de la especie y relativo a unas coordenadas que están fijas y que no se están moviendo. ¿Está bien? Ahí está. Ahora vamos a mirar el molar average velocity for a multi-component mixture is defined in terms of the molar concentration of all components by. Ahora estamos hablando de la velocidad para promedio. En este caso es la V mayúscula. V minúscula para la másica, velocidad másica promedio, y V mayúscula para la velocidad molar promedio. En este caso va a ser igual a que a la fracción del componente I por V sub I. Y ya sabemos, ¿verdad?, que es V sub I. V sub I es la velocidad absoluta que tiene ese componente. Así que cuando yo hago esa sumatoria, pues obtengo una velocidad promedio, molar. Porque en este caso era másica, por eso uso los W, mientras que acá es molar, por eso estoy usando el X. Obviamente si es gap voy a usar el Y sub I. ¿Está bien? Y que ahí vemos una definición simple del molar average velocity and mass average velocity. Vamos entonces ahora a definir el flux de una manera sencilla. Usted ¿verdad?, en todas las clases anteriores está acostumbrado, especialmente en balance de materia, estaba acostumbrado a decir, ok, el flow rate era 10 kilogramos por segundo o 10 kilomol por segundo. Pues ahora vamos a introducir un nuevo concepto llamado flux, y básicamente ese flux lo que va a hacer es decir, ok, si yo tengo área cross-seccional definida como esta, ¿está bien? ¿Cuál es el número de partículas que atraviesa esa superficie por unidad de tiempo? Eso es lo que se conoce por flux. Es decir, que si yo ahora tengo una tubería cilíndrica y yo quiero saber el flux, pues prácticamente ya yo sé que, por ejemplo, pasan 10 kilogramos por segundo, pues si yo calculo el área de este círculo, ¿verdad?, cross-seccional al flujo, y vamos a suponer que esa área sean 2 metros cuadrados, por decirle algo, pues el flux sería 10 kilogramos por 2 metros cuadrados por segundo. Eso me da 5 kilogramos por metros cuadrados por segundo. Igual, puede ser kilomol, mol, puede ser molar o másico, ¿está bien? Pero básicamente eso es lo que es el flux. ¿Está bien? El flux es prácticamente, ¿verdad?, algo más allá que el flow rate, porque el flux, espérate, me perdí. El flux básicamente considera el número de partículas o la masa o los moles de un componente que atraviesa un área cross-seccional. Así que las unidades de flux siempre va a haber masa, área por tiempo. Ahí está. Mientras que el flux es únicamente el flow rate, es masa por tiempo. Ahora tenemos flux, que involucra el área cross-seccional, ¿verdad?, que atraviesan esas partículas en un determinado tiempo. The flux may be defined with reference to coordinates that are fixed in the space or coordinates which are moving with the mass average velocity or coordinates which are moving with the molar average velocity. O sea, puede ser una ¿verdad?, un área que está fija en la cara o que también tiene una velocidad definida. ¿Está bien? Tiene una velocidad definida también.
Vamos entonces a continuar con velocities and fluxes. Vamos a ver ahora el mass flux de la especie I. Pero ahora considerando que las coordenadas están fijas en el espacio, ¿está bien? Así que el mass flow se va a denotar con la letra minúscula NI y va a ser igual a la densidad por la velocidad del componente I, la densidad del componente I, la velocidad del componente I. Vamos a ver si realmente quedan unidades de flux. Nosotros sabemos que DI va a ser igual a, por ejemplo, los kilogramos de A por metros cúbicos por la velocidad del componente I, que va a ser igual a metros por segundo. Eso me da kilogramos de A por metro cuadrado por segundo. Y eso son unidades de flux. Masa de A, área por tiempo. Así que ahí vemos la definición de mass flux de la especie I. Si yo sumo todos los NI, pues voy a obtener el total mass flux, que va a ser igual a la densidad total por la velocidad average. ¿Está bien? Pero la velocidad másica, ¿está bien? Estoy hablando de másica, total mass flux, por eso utilizo V minúscula, ¿verdad? Porque estoy hablando de mass flow. Ahora, the molar flux of species I with respect to coordinate that are fixed in a space is given by. Ahora estamos hablando del molar flux de la especie I. En este caso vamos a utilizar la letra N mayúscula. Y entonces sabemos, ¿verdad?, que es igual a CI, que es concentración molar. ¿Está bien? Por la velocidad promedio. Así que si hago lo mismo, obviamente en vez de ser kilogramos van a ser moles o kilomol, porque es concentración molar. Y aquí me va a quedar en vez de kilogramos, kilomol de A por metro cuadrado por segundo, que son unidades de flux. ¿Está bien? Si yo sumo todos los NI, me va a dar un N total, que es el total molar flux, y que es la suma, ¿verdad?, de estas cantidades, que va a ser el C total, que es la concentración molar total. O sea, la concentración molar total son todos los moles de A, B, C, D, E, F, E, entre un volumen, ¿verdad?, definido. Esa es la concentración total por V mayúscula, que es el molar average velocity. De nuevo, V minúscula es el molar del mass average velocity, el mayúscula V, molar average velocity. O sea que es un poco confuso, muchos términos, pero, ¿verdad?, hay que tenerlos claros para no confundirnos. Entonces, ahora vamos a mirar el mass diffusion flux of a species I with respect to the mass average velocity. De nuevo, with respect to mass average velocity, is given by. En este caso, como lo estoy haciendo con respecto al mass average velocity, miren lo que sucede. Yo tengo el mass diffusion flux, que le estoy llamando con la letra J minúscula del componente I, va a ser igual a la densidad del componente I, porque estoy hablando de masa, estoy usando ρ, por su velocidad, ¿verdad? Pero a esa velocidad le resto, porque es con respecto al mass average velocity, le resto la velocidad promedio. ¿Está bien? Si yo sumo todos los JI, la suma de todos esos fluxes másicos me tiene que dar igual a 0. Y la razón es porque lo estoy haciendo con respecto al mass average velocity. ¿Está bien? Así que si yo tengo A, B, C, D, y este tiene una velocidad, este tiene otra, este tiene otra, este tiene otra, y yo promedio una velocidad másica average, pues van a haber unos que van a tener una velocidad por debajo de esta average
otros por encima de la average, ¿verdad? Así que van a haber algunos con signos positivos, otros con negativos, y al final cuando sume va a haber una cancelación total. De todas formas, si usted quiere ver matemáticamente, ¿verdad?, la expresión de por qué la sumatoria nos da 0, pues aquí le estoy dando zoom a esta parte de aquí para que usted lo vea claramente. Yo sé que NI es de I por VI y que N total, ¿verdad?, es igual a densidad total por la velocidad average. JI lo acabo de definir como ρ sub I por I menos V, así que si yo multiplico esto y esto, pues me van a quedar aplico sumatoria a ambos lados, me queda esto aquí, y entonces esto por esto y esto por esto, me quedan dos términos, que son estos que usted está viendo aquí. DI por VI menos la sumatoria de DI por V average. ¿Qué pasa? DI por VI, la sumatoria me va a dar N. ¿Está bien? El N total. Mientras que aquí, si este término es un factor común, lo saco y la sumatoria de los DI me va a dar D total. Y D por V también a N. Y N menos N me da 0. Así que matemáticamente ahí tenemos la explicación, ¿verdad?, de por qué al sumar los fluxes, cuando estoy haciéndolo con respecto al mass average velocity, debe ser igual a 0. ¿Está bien? Voy a regresar al tamaño normal. Ahora vamos a, déjame borrar para que no se vea tanto rayón. Vamos entonces ahora al molar diffusion flux. En el molar diffusion flux, de la especie I con respecto al molar average velocity, ahora está dado por J mayúscula sub I, es igual a la concentración molar, porque estamos hablando de moles, por la velocidad, ¿verdad?, average molar, ¿verdad?, el componente I menos V. El componente U, esta es la velocidad molar, este sí es V sub I, que es la velocidad del componente I, la velocidad absoluta que tiene ese componente I. ¿Está bien? Entonces, si yo sumo, va a ser lo mismo. La sumatoria de todos los fluxes molares de cada componente debe ser igual a 0 por una explicación similar a la que di anteriormente. Ahí lo tenemos. Ahora, el mass flux, NI, está relacionado al mass diffusion flux de la siguiente manera. El mass flux NI prácticamente es el total, el mass flux total. El mass flux total es la sumatoria de dos, ¿verdad?, de dos fenómenos. Uno que es el proceso difusivo, que lo ya denotamos difusión, ¿verdad?, con la letra J minúscula, más ahora el proceso debido al movimiento del bulk, que es lo que se conoce como el advectivo. ¿Está bien? Como el advectivo. Y ahí lo vemos, ahí vemos que sería la densidad del componente I por la velocidad V, que es la másica average, the mass average velocity. Ahí lo tenemos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué sucede? JI se queda igual y de I por V es lo mismo que escribir la fracción de I por N total. ¿De dónde sale? Pues usted de I por V y lo multiplica y lo divide por densidad total, pero no lo está variando, ¿verdad? Porque está multiplicando y dividiendo por el mismo término. ¿Está bien? Por el mismo término. Entonces, ¿qué sucede ahora? DI por D total es la fracción básica del componente I. Y D por B es igual a N. Así que ahí tenemos, ¿verdad?, la demostración. De igual manera, para el
flujo molar total, NI mayúscula, prácticamente es la suma del flux molar más, ¿verdad? Son dos términos, debido a la difusión molecular y debido a la advección por la velocidad que lleva, ¿verdad? En este caso, la velocidad molar average, V mayúscula. En este caso, JI se quedó como JI y CI por V es lo mismo que YI por N. ¿Por qué? Porque si usted tiene CI por V y lo multiplica y lo divide por concentración, pues CI por la concentración total me da la fracción molar y V por C me da el N mayúscula total. Ahí lo tenemos. So, aquí lo importante es que usted tenga en cuenta, ¿verdad? Que el total molar flux N descrito en la ecuación 120 es el resultado de dos cantidades vectoriales, JI, que está relacionada a la difusión molecular, y ya sabemos que la difusión molecular es prácticamente aquella que da, ¿verdad?, sin presencia de flujo convectivo y que básicamente se da porque hay un gradiente de concentraciones en el sistema. Y vemos esta otra que tiene una velocidad, ¿verdad? Y por eso es el componente que resulta debido al bulk flow of the fluid. ¿Está bien? Hay un bulk, hay un movimiento del fluido, ya sea por convección natural o forzada, pero lo hay. Y eso afecta, ¿verdad? E impacta en la transferencia de masa, el flujo de masa o el flujo molar. Tenemos la primera tarea. La primera tarea usted va a repasar. Esto está resuelto en el libro y la razón por lo que yo no lo quiero explicar es porque esto prácticamente es un repaso de balance de materia y yo necesito que usted lo haga y lo monte. Tiene 8 días para entregar esta tarea en el bolsillo que se va a crear para esta tarea. Son estos dos problemas que están resueltos en el libro, pero usted los va a hacer paso por paso detallado. Va a cogerlos, los va a convertir en PDF y los va a montar como tarea que tiene 20 puntos, ¿verdad? Los primeros 20 puntos de tarea son estos que le acabo de entregar hoy. Así que con esto terminamos este tercer video, así que nos vemos más adelante. Muchas gracias por su atención.